Sean bienvenidos al estudio del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, del pastor A.T. Jones. Capítulo 4. Participó de lo mismo. El primer capítulo de Hebreos muestra que la semejanza de Cristo con Dios no lo es simplemente en la forma o representación, sino también en la propia sustancia. Y el segundo capítulo revela con la misma claridad que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma o representación, sino en la sustancia misma. Es semejanza con los hombres, tal como estos son en todo respecto, exactamente tal como son. Por lo tanto, está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y que eso se refiere a semejanza al hombre tal como éste es en su naturaleza caída, pecaminosa, y no tal como fue en su naturaleza original, impecable, se constata en el texto: vemos, por el padecimiento de muerte, a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, vemos que Jesús fue hecho, en su situación como hombre, de la forma en que el hombre era, cuando éste fue sujeto a la muerte. Por lo tanto, tan ciertamente como vemos a Jesús hecho menor que los ángeles hasta el padecimiento de muerte, vemos demostrado con ello que, como hombre, Jesús tomó la naturaleza del hombre tal como es éste desde que entró la muerte, y no la naturaleza del hombre tal como era antes de estar sujeto a la muerte. Pero la muerte entró únicamente a causa del pecado. La muerte nunca habría podido entrar, de no haber entrado el pecado. Y vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de muerte. Por lo tanto, vemos a Jesús hecho en la naturaleza del hombre, como el hombre era desde que pecó, y no como era antes que entrara el pecado. Lo hizo así para hacer posible que gustase la muerte por todos. Hecho hombre para poder alcanzar al hombre, debía venir al hombre allí donde éste está. El hombre está sujeto a la muerte. De manera que Jesús debía hacerse hombre, tal como es éste desde que fue sujeto a la muerte. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Hebreo 2:10. Así, haciéndose hombre, convenía que viniese a ser hecho tal como el hombre es. El hombre está sometido a sufrimiento, por lo tanto, convenía que viniese allí donde el hombre está, en sus sufrimientos. Antes de que el hombre pecase no estaba en ningún sentido sujeto a sufrimientos. Si Jesús hubiese venido en la naturaleza del hombre tal como éste era antes que entrase el pecado, eso no habría sido más que venir en una forma y en una naturaleza en las cuales habría sido imposible para él conocer los sufrimientos del hombre, y por lo tanto no hubiese podido alcanzarlo para salvarlo. Pero dado que convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Está claro que Jesús, al hacerse hombre, compartió la naturaleza del hombre como éste es desde que vino a ser sujeto al sufrimiento y sufrimiento de muerte, que es la paga del pecado. Leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Verso 14. Cristo, en su naturaleza humana, tomó la misma carne y sangre que tienen los hombres. En una sola frase encontramos todas las palabras que cabe emplear para hacer positiva y clara la idea. Los hijos de los hombres son participantes de carne y sangre, y por eso, él participó de carne y sangre. Pero eso no es todo. Además, participó de la misma carne y sangre de la que son participantes los hijos. Es decir, participó, de igual manera, de la misma carne y sangre que los hijos. El espíritu de la inspiración desea hasta tal punto que esa verdad sea clarificada, destacada y comprensible para todos, que no se contenta con utilizar menos que todas cuantas palabras puedan usarse para concretar la idea. Y es así como se declara que tan precisa y ciertamente como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre.
Y eso lo hizo a fin de, por la muerte, librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Participó de la misma carne y sangre que nosotros tenemos en la servidumbre al pecado y el temor de la muerte, a fin de poder liberarnos de la servidumbre al pecado y el temor de la muerte. Así, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta gran verdad del parentesco de sangre, de la hermandad de sangre de Cristo con el hombre, se enseña en el Evangelio en Génesis. Cuando Dios hizo su pacto eterno con Abraham, las víctimas de los sacrificios se cortaron en 2 secciones, y Dios y Abraham pasaron entre ambas partes. Génesis 15, 8, 18, Jeremías 34, 18, 19, Hebreos 7, 5 y 9. Por medio de este acto, el Señor entraba en el pacto más solemne de los conocidos por los orientales y por toda la humanidad, el pacto de sangre, haciéndose así hermano de sangre de Abraham, una relación que sobrepasa cualquier otra en la vida. Esta gran verdad del parentesco de sangre de Cristo con el hombre se desarrolla aún más en el Evangelio en Levítico. En el Evangelio en Levítico encontramos el registro de la ley de la redención, o rescate, del hombre y sus heredades. Cuando alguno de los hijos de Israel había perdido su heredad, o bien si él mismo había venido a ser hecho esclavo, existía provisión para su rescate. Si él era capaz de redimirse, o de redimir su heredad por sí mismo, lo hacía. Pero si no era capaz por sí mismo, entonces el derecho de rescate recaía en su pariente de sangre más próximo. No recaía meramente en algún pariente próximo entre sus hermanos, sino precisamente en aquel que fuese el más próximo en parentesco, con tal que éste pudiera redimirlo. Levítico 25, 24, 28 y 47, 49, Ruth 2:20, 3:9, 12, 13 y 4:1, 14. Así, según Génesis y Levítico se enseñó durante toda esa época, lo que encontramos aquí enunciado en el 2º capítulo de Hebreos, la verdad de que el hombre ha perdido su heredad, y él mismo está en esclavitud. Y dado que por sí mismo no se puede redimir, ni puede redimir su heredad, el derecho de rescate recae en el pariente más próximo que pueda hacerlo, y Jesucristo es el único en todo el universo que tiene esa capacidad. Pero para ser el Redentor debe tener, no solo el poder, sino también el parentesco de sangre, y debe ser, no solamente próximo, sino el pariente de sangre más próximo. Así, por cuanto los hijos del hombre que perdió la heredad, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Compartió con nosotros la carne y sangre en su misma sustancia, haciéndose así nuestro pariente más próximo. Por ello puede decirse con respecto a él y a nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero tras haber constatado esa verdad capital, la Escritura no se detiene aquí. Dice más, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, siendo hecho él mismo hermano de ellos en la confirmación del pacto eterno. Y eso lo hizo con un fin, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ya que se puede compadecer de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreo 4:15. Habiendo sido hecho en su naturaleza humana en todas las cosas como nosotros, pudo ser, y fue, tentado en todas las cosas como lo somos nosotros. La única forma en la que él podía ser tentado en todo según nuestra semejanza, es siendo hecho en todo semejante a los hermanos, puesto que en su naturaleza humana es uno de nosotros, y puesto que él mismo tomó nuestras enfermedades, Mateo 8:17, puede compadecerse de nuestras enfermedades. Habiendo sido hecho en todas las cosas como nosotros, cuando fue tentado sintió justamente como sentimos nosotros cuando somos tentados, y lo conoce todo al respecto. De esa forma es poderoso para auxiliar y salvar plenamente a todos cuantos lo reciben. Dado que en su carne, y como él mismo en la carne,
Era tan débil como lo somos nosotros, no pudiendo por él mismo hacer nada. Juan 5:30. Cuando llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Y fue tentado como lo somos nosotros, sintiendo como nosotros sentimos. Por su fe divina lo conquistó todo por el poder de Dios que esa fe le traía, y que en nuestra carne nos ha traído a nosotros. Por lo tanto, llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es, con nosotros Dios. No solamente Dios con él, sino Dios con nosotros. Dios era con él desde la eternidad, y lo hubiese podido seguir siendo aunque no se hubiera dado por nosotros. Pero el hombre, por el pecado, quedó privado de Dios, y Dios quiso venir de nuevo a nosotros. Por lo tanto, Jesús se hizo nosotros, a fin de que Dios con él pudiese venir a ser Dios con nosotros. Y ese es su nombre, porque eso es lo que Él es. Alabado sea su nombre. Y esa es la fe de Jesús y su poder. Ese es nuestro Salvador. Uno con Dios y uno con el hombre, en consecuencia puede también salvar plenamente a los que por Él se acercan a Dios. Hemos terminado el capítulo 4 del estudio del libro. El camino consagrado a la perfección cristiana. No olvides suscribirte al canal. De esa forma apoyarás mucho para avanzar la obra. Suscríbete, que es gratis. Que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo te bendigan. Amén.